Cryptoro, FinTech for a New Era. Buenos días y bienvenidos a un nuevo podcast de Cryptoro. Como continuación de un primer podcast que realizamos sobre la declaración de la renta, justo en la fecha en la que comenzaba la campaña de la renta 2019, ahí dijimos que íbamos a hacer una serie de podcasts especiales sobre la fiscalidad de diferentes productos financieros y su implicación tributaria. Por lo tanto, hoy vamos a continuar con los CFDs. En primer lugar, vamos a explicar qué es un CFD y bien, como vamos a tratar sobre temas legislativos y tributarios, es conveniente que estés muy atento a lo que vamos a ir contando, porque no es un tema sencillo. Pero vamos a intentar de explicarlo de la forma más fácil posible. Un CFD es un contrato financiero por diferencias. Consiste en un acuerdo celebrado entre un cliente y una entidad, mediante el cual pues, las partes pactan una liquidación diaria en efectivo de las diferencias que se den, tanto favorables como adversas, en el precio o en la cotización de un determinado activo subyacente, que es el activo subyacente es el objeto del contrato. Es decir, son acciones, son divisas, son metales, o pueden ser índices de productos energéticos, puede ser una variedad muy amplia. Este contrato permite invertir tanto al alza con posiciones largas e invertir a la baja con posiciones cortas, obteniendo como beneficio o pérdida pues la diferencia diaria del subyacente. Es decir, no es más que una apuesta que estamos haciendo sobre un determinado activo. Sus principales características de los CFDs están que no tienen vencimiento determinado, tienen una duración de un día hábil de mercado, es decir, todos los días se renueva sucesivamente por las partes y en periodos de duración diaria, salvo decisión en contrario por cualquiera de las partes que contratan. Pero normalmente la duración es diaria y todos los días se va renovando. En el día en el que se efectúa el contrato, hay un día en el que se contrata, pues la liquidación se va a calcular por la diferencia entre el precio de cotización en el momento en el que se hace el contrato y el momento o el precio que tenga el cierre del mercado de ese mismo día. Y posteriormente ya en los días sucesivos el cálculo se va a realizar por la diferencia entre los precios de cierre de días sucesivos. Cierra un martes y pues a ver cuánto cierra el miércoles y la diferencia, ahí esos son los precios que se toman de referencia para la liquidación. Estos contratos se instrumentan en una cuenta que el cliente tiene que abrir bajo su titularidad en la entidad que presta el servicio, y en la cual además se van a efectuar las liquidaciones de los flujos que se originan eh, como digamos, contraparte del contrato. Así como también se tienen que establecer unas garantías a la hora de constituir, tanto a la hora de la constitución como de la cancelación del CFD. Por tanto, el cliente, para satisfacer estas garantías, tiene que aportar una cuantía determinada que se establece como un porcentaje del precio de cotización que tenga el activo subyacente. Por lo tanto, dicha garantía se tiene que ajustar todos los días porque todos los días se mueve la cotización de este activo. Como es un porcentaje del activo subyacente, pues cuando el precio sube, nuestra garantía será un poquito mayor y a lo mejor tenemos que hacer una aportación extra. Y cuando el precio baja, pues probablemente tendremos una liberación de importe porque excede a dicho porcentaje, ¿no? A la finalización del contrato, pues se va a producir la devolución al cliente de esta garantía. La garantía se devuelve cuando termina el contrato. Las operaciones de apertura y cancelación de un contrato por diferencias llevan aparejado el pago de unos gastos y comisiones, como casi siempre en la gran mayoría de productos financieros. Si durante la vigencia del contrato tuviera lugar el pago de derechos económicos,
por parte de las acciones subyacentes, es decir, se reparten dividendos, el cliente que tiene una posición compradora, es decir, que está en largo, va a recibir el importe de esos dividendos. Pero si está en posición vendedora, es decir, está en corto, es el cliente el que tiene que satisfacer el importe de estos dividendos. La fiscalidad en los CFDs, vamos a intentar comenzar un poquito con este apartado. En la declaración de la renta de 2019, de momento se sigue aplicando la modificación que entró en vigor en el ejercicio 2015 y sucesivos con respecto a que se elimina la diferencia entre ganancias y pérdidas patrimoniales a corto y largo plazo y por tanto todas las plusvalías o minusvalías generadas en operaciones con CFD van a tributar en la base imponible del ahorro del IRPF, con unos tipos impositivos que son de 0 a 6.000 euros se tributa al 19, de 6.000 a 50.000 al 21 y si ya son más de 50.000 euros se tributa al 23. ¿Cómo se calcula la ganancia o pérdida patrimonial? Vale, pues con clientes con posición compradora o en largo, la ganancia patrimonial se establece por la diferencia entre el valor de liquidación y el valor de adquisición, a lo cual le vamos a sumar los posibles dividendos que hayan y le restamos o tenemos que pagar las comisiones. Sin embargo, si estamos en posición vendedora o en corto, también se establece la ganancia patrimonial por la diferencia entre el valor de liquidación y el de adquisición. Pero aquí tenemos que hacernos cargo de los posibles dividendos que haya, de intereses, por coste de mantenimiento de esta posición corta y además pagar comisiones. Por lo tanto, si tenemos un CFD en posición vendedora, tenemos que estar muy seguros de la operación que estamos realizando porque los costes son notablemente más altos que en posición compradora. Los retrocesos o rebates, que vienen a ser rebajas que se hacen en los precios, pues estos no están sujetas a ningún tipo de tributación adicional. Ahora vamos a ver cómo podemos compensar partidas negativas que tengamos en ejercicios anteriores si es que las tuviéramos. Estos saldos negativos anteriores se compensan siguiendo el orden y la forma que vamos a exponer a continuación. El saldo positivo, si tuviésemos un saldo positivo de un rendimiento de capital mobiliario como es un CFD, que es como tributa como las acciones mediante en la partida de rendimientos de capital mobiliario del ejercicio 2019, una vez que ya la hayamos compensado por pérdidas patrimoniales de este mismo ejercicio, se podrán compensar por el contribuyente con el saldo de rendimientos del capital mobiliario anteriores que tengamos de los años 2015, 2016, 2017 y 2018, incluidas las pérdidas derivadas de deuda subordinada o de participaciones preferentes. Si aún hubiesen o existiesen saldos negativos de este rendimiento de capital mobiliario de los años anteriores que no hemos tenido forma de compensarlo porque no nos alcanza la cantidad, pues entonces se pueden compensar con un saldo positivo restante si existiese en las ganancias patrimoniales del ejercicio de 2019 con un límite del 25%. Es decir, tenemos 4 años más el actual para compensar saldos negativos de rendimiento de capital mobiliario, bien sea contra estos mismos rendimientos o contra ganancias patrimoniales. Y de forma muy similar, el saldo positivo, si lo tuviéramos de ganancias y pérdidas patrimoniales, en este caso de ganancias patrimoniales de este ejercicio, una vez que lo minoremos por la compensación del saldo negativo, si lo hubiese de rendimientos del capital mobiliario del 2019, tenemos ganancias patrimoniales, les podemos restar si tuviéramos pérdidas en rendimiento de capital mobiliario de 2019. Si todavía seguimos teniendo saldos positivos, pues lo podemos compensar
con el saldo de pérdidas patrimoniales que tengamos pendientes de ejercicios anteriores, igual desde 2015 a 2018, incluidas las deudas subordinadas o participaciones preferentes. Si aún así nos siguen quedando saldos negativos de ganancias y pérdidas patrimoniales de estos ejercicios y no nos alcanza la cantidad para compensarlo, pues entonces estos los podremos compensar con un saldo positivo si existiese de rendimiento de capital mobiliario del ejercicio 2019 por el límite del 25% de dicho saldo positivo. Como vemos, es exactamente lo igual de una manera o de otra. Las ganancias patrimoniales también se pueden compensar con pérdidas de rendimiento de capital mobiliario. Bien, en ningún caso se podrá efectuar la compensación fuera de este plazo de los 4 años mediante la acumulación de saldos netos negativos o pérdidas patrimoniales de ejercicios posteriores. Solamente tenemos 5 años para compensar las pérdidas. Si no somos capaces o no podemos, pues esas pérdidas ya no serán compensables en un futuro, no son acumulables. Desde Criptoro hemos lanzado una campaña para la confección de la declaración de la renta a través de nuestra web, que siempre te recomiendo que visites, www.criptoro.com, en la cual puedes solicitar tu presupuesto personalizado. Y recuerda, este año más que nunca, ponerte en manos de un profesional para la realización de tu declaración de la renta. Es muy importante. Visita nuestra página web, como acabamos de decir, www.criptoro.com. Síguenos en nuestros perfiles de redes sociales, en LinkedIn, en Facebook, en Twitter, y activa las notificaciones de estos podcasts para no perderte nada de la información de utilidad y calidad que estaremos subiendo de forma frecuente. Mi nombre es Efren Arroyo, director de Criptoro Digital Blog.